al cliente cuáles son los requisitos, le indicamos que se acerca a un centro de atención presencial para que allí realicen el proceso. Y al ser una informativa, y ya que estamos indicando solo cómo hacer el proceso y no lo estamos realizando, lo vamos a radicar por la 577, información general. ¿Listo? Un momento acá, admitimos a esta persona. Listo. Y en el chat, listo. Ahí queda. ¿Alguna inquietud sobre esta causa? Corrección de datos básicos. Señor, para mí no. No, señor. Para los demás, ¿alguna inquietud? No, no, señor. Como Todo les claro. decía, Señor, por ninguna. igual, como les decía, en caso de que sea necesario cambiar alguno de esos datos, se hace a través de esta visual desde el botón editar. Posiblemente nosotros tengamos la opción de hacerlo, sin embargo no lo debemos hacer por lo que les indicaba anteriormente. Tenemos que confirmar que la persona sí es quien dice ser. Y para garantizar, para confirmar esa titularidad, pues lo hacemos con base en la cédula física que nos está presentando. Aceptamos a Charlie, listo. Bueno, entonces vamos a continuar con otra de las causas que tenemos. También lo miramos acá. Cerramos esta. Ya vamos en corrección datos básicos del suscriptor. Ahora vamos a pasar a la notificación personal. Causa 482. Ya nos quedan muy poquitas causas de este proceso. Causa 482. Notificación personal. Entonces, ¿todos saben qué es una notificación? Por ejemplo, déjame un momento acá, quiero confirmar con ustedes. Lady Tatiana Rodríguez. Lady, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Listo, Lady. Lady, ¿tú conoces el proceso de la vía gubernativa? ¿Les explicaron ya esta parte o ustedes vieron la parte de toda la vía gubernativa? Desde el momento en que nace una o posiblemente no lo conozcan como vía gubernativa, sino desde el momento en que nace una PQR hasta el momento en que ya finaliza del todo y no se puede hacer absolutamente nada. No lo recuerdo muy bien. Bueno, ¿alguien que lo recuerde completamente? Pues son 15 días hábiles que tiene la empresa para responder, 5 días que son como el transcurso en lo que se envía y llega a donde el cliente, y después él tiene otros 5 días para interponer un recurso, si quiere. Si pasa este tiempo, ya pierde la oportunidad de poner otro recurso. Si no está conforme con la respuesta y quiere interponer el recurso, pero pasan los 5 días, ya no puede hacer nada. Ok, listo. Bueno, entonces, de forma general les voy a explicar, de forma muy general, les voy a explicar más o menos qué pasa con una PQR desde el momento en que se radica hasta el término final de esa PQR. De forma general, ¿qué pasa? Entonces, el cliente llega, se acerca e interpone su queja ante la empresa. Ante esa queja, nosotros pues le vamos a indicar un número de radicado, que en este caso es el número del ticket, con el cual él va a poder hacer seguimiento a su proceso. Nosotros vamos a entrar, vamos a verificar qué es lo que el cliente nos está reclamando y le vamos a dar una respuesta. Para esa respuesta, el cliente va a tener, la empresa va a tener 15 días hábiles para emitirle, en este caso, el comunicado al cliente indicándole que se puede acercar a un centro de atención y ventas para notificarse personalmente.
Entonces tenemos 15 días hábiles para enviarle la notificación personal al cliente. Entonces, en esos 15 días hábiles se hizo la investigación de todo lo que él nos pidió, cuáles son sus pretensiones, y nosotros le vamos a enviar una notificación personal. La notificación personal es prácticamente un documento, una carta que le llega al cliente en donde se le indica, mire señor, la respuesta a su PQR tal ya está, pero si usted desea conocer esa respuesta a esa PQR, tiene que acercarse a uno de nuestros centros de atención. Si pasado ese tiempo usted nos acerca a conocer esa respuesta, pues nosotros lo vamos a notificar por aviso. La primera es una notificación personal en donde él tiene que ir a alguno de los puntos para conocer cuál fue la respuesta que se le dio a su PQR inicial. Si por algún motivo esa persona nunca se acerca, pues ya no va a haber una notificación personal, sino como la empresa está en el deber de informarle al cliente la respuesta, va a ser una notificación por aviso. Y en la notificación por aviso, pues se le envía al cliente esa información y prácticamente parte de la respuesta. Ya después de que el cliente conoce la respuesta, viene la parte que nos indica la compañera y es donde el cliente, si queda conforme con la respuesta, ahí va a quedar ese proceso. Pero si por el contrario, la respuesta que nosotros le entregamos no le satisface y él quiere o manifiesta su inconformidad frente a esa respuesta recibida, va a tener la posibilidad de interponer un recurso. Para interponer ese recurso, él va a contar con 5 días. Y en ese lapso de tiempo, él se puede acercar directamente a nuestras oficinas o a la superintendencia de nuestro ente regulador, a las oficinas de nuestro ente regulador, y va a realizar la erradicación de su recurso. Ahora, si resulta que por algún motivo él nos acercó en esos 5 días, no quiere decir que nosotros ya no vayamos a hacer ningún proceso. No, o que él ya no tenga ninguna opción para que nosotros le recibamos ese recurso. Tampoco. ¿Qué pasa? Él tiene la opción de ir a nuestro ente regulador, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, e interponer un recurso de queja, en donde indica que prácticamente pues nosotros, lógicamente, no le recibimos su recurso porque había sido extemporáneo. ¿Qué hace la superintendencia en la mayoría de los casos? Pues toma esa solicitud que le hizo el cliente y nos la envía nuevamente a nosotros diciéndonos, venga, retome el caso y emítale una respuesta. Entonces, luego de que nosotros ya recibimos el recurso por alguna de estas dos instancias, tenemos el recurso de reposición y tenemos el recurso de reposición y en subsidio de apelación. En el recurso de reposición, resulta que prácticamente la empresa va a revisar nuevamente todo el proceso, pero prácticamente como ya en la PQR inicial pues se cree que nosotros hicimos bien el proceso, pues le vamos a emitir la respuesta al recurso indicando prácticamente todo el proceso que realizamos. Sin embargo, si el cliente solicita un recurso de reposición en subsidio de apelación, lo que va a pasar es que nosotros vamos a reunir prácticamente todo un expediente de todo lo elaborado en el sistema, de todo lo realizado, se lo vamos a entregar en este caso a la superintendencia para que sean ellos quienes decidan de fondo. Y la superintendencia a través de una resolución son los que prácticamente van a decir quién tiene la razón. Y en algunos casos pueden decir la empresa tiene la razón o el cliente tiene la razón o el cliente tiene la razón en esta parte y usted tiene la responsabilidad en otras, etc. A través de una resolución se va a emitir la respuesta definitiva. Y ahí ya prácticamente se agota toda la vía gubernativa. Ya la PQR no pasa a una cuarta, quinta, sexta instancia, no. Ahí se puede decir que ya murió. ¿Listo? Entonces,
esta causa de notificación personal precisamente hace referencia a cuando el cliente desea ser notificado personalmente. ¿Listo? Vamos a revisarla. Notificación personal. En la descripción de la causa nos dice que el cliente solicita que le sea entregado el acto administrativo emitido por Vanti en el que atiende una PQR. Entonces, el acto administrativo es prácticamente la respuesta que emite la entidad al cliente en su PQR. Entonces, el cliente nos interpuso la PQR, nosotros le vamos a dar respuesta mediante un acto administrativo. ¿Listo? Consideraciones generales. ¿Qué nos dicen las consideraciones generales? Entonces, Lady Tatiana. Sí, Dime, ¿qué nos dicen las consideraciones generales para esta causa? ¿Me ayudas, por favor? espérame porque todavía no veo la pantalla. Ah, ya. Las Listo. consideraciones generales. Para notificarse personalmente, el cliente debe, si el peticionario llama a solicitar la notificación de su respuesta, indícale que debe acercarse a un punto de atención. A un punto de atención presencial con la cédula de ciudadanía. Derivan la causa 577, información general, proceso, actualización de datos. Si alguien llama y no es el peticionario, indícale que debe acercarse a un punto de atención presencial con una carta que certifique que es el apoderado y la copia de la cédula de ciudadanía de ambas partes. Deriva también en la causa 577, información general, proceso de actualización de datos. Y si no ha finalizado aún el proceso, infórmale al cliente que la empresa cuenta con un plazo de 15 días hábiles, los cuales vencen. Informar la fecha máxima de respuesta. Para emitir la respuesta, explícale que la notificación se realiza en un punto de atención presencial y deriva en la causa 477, estado de un reclamo anterior. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí, compañeros, lo que nos indican es que la notificación personal, como ya se los habíamos mencionado en esa descripción muy general que dice de esa vía gubernativa o de la vía gubernativa de una PQR, es que el cliente, para conocer la respuesta, el acto administrativo que nosotros creamos al momento de resolver su PQR, se debe acercar al centro de atención para conocerla personalmente. Nosotros le tenemos que indicar pues que para conocer esta respuesta lo debe hacer el peticionario y además que debe presentar la cédula de ciudadanía. Le indicamos esto y esto va a derivar en la causa 577, información general del proceso de actualización de datos. Además, a esto le podemos agregar información como la dirección de las oficinas. Sin embargo, pues en la carta de notificación personal que se le entrega al cliente, ahí se van a nombrar las oficinas y los horarios. Si en dado el caso la persona que llama no es el peticionario, es decir, no es el petente o el contacto como lo vemos actualmente en C4C, ¿qué le vamos a indicar? Que aparte de presentar su cédula, va a tener que presentar una carta que certifique que él es el apoderado y que puede recibir esa respuesta. Y pues también va a tener que llevar una copia de la cédula de ciudadanía del peticionario. Aquí en este orden de ideas también va a derivar en la causa 577, información general del proceso de actualización de datos. Y pues como ustedes ya saben, si al verificar el histórico de reclamaciones o el histórico de tickets, yo identifico que la persona
no ha recibido una notificación personal y no ha recibido una respuesta porque el ticket todavía se encuentra en trámite, le debo indicar esto. Señor, su ticket aún se encuentra en trámite. Recuerde que usted recibirá respuesta en el transcurso de 15 días hábiles desde el momento en que se generó la PQR y prácticamente yo lo voy a radicar bajo la causa 477, estado de un reclamo anterior. Aquí nos recuerdan o nos ponen una parte importante y es que el acta de notificación y los documentos que adjunte el cliente deben ser escaneados y guardados en la ruta establecida por Vanti. Este importante aplica más que todo para atención presencial. En cuanto a la erradicación del ticket, nosotros atención telefónica prácticamente no lo vamos a manejar, pero dentro del proceso de la causa nos indica que va a quedar en trámite inmediato. En las validaciones, pues la persona va a tener que verificar el histórico de reclamaciones, allí va a encontrar la respuesta, solicitar el original y copia de la cédula de la persona a notificar, y ellos lo van a radicar a través de esta causa, la van a dejar en el equipo de servicio trámite inmediato y el estado de esa causa va a ser cerrado. Nosotros como atención telefónica no vamos a radicar la 482, sino radicaríamos la 577, información general del proceso de actualización de datos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que indicarle es prácticamente que él se debe notificar personalmente en alguna de las oficinas de Vanti. Este proceso no solo aplica para Vanti, sino para cualquier empresa. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una empresa y solicitan o colocan una PQR, entonces en esa PQR que ustedes colocan, les va a llegar a su domicilio o al correo que hayan destinado, dependiendo cómo haya sido el proceso de notificación, si o les van a indicar que debe acercarse a un punto de atención presencial para poder ser notificados de forma personal. Ese comunicado, ese documento que les llega, pues les indicará la dirección, los horarios del punto al cual se deben acercar para conocer esa respuesta, simplemente para conocer esa respuesta. Ya si teniendo en cuenta, como les decía, que no se pudieron acercar, pues proviene ya un tema de notificación por aviso. Esto hace más parte de esto hace parte más de el tema gubernativo, de la vía gubernativa, que por ejemplo los back office y las personas de las centrales de escritos deben conocer muy bien por el tema de que ellos son los que elaboran estos documentos. ¿Listo? No sé si sea clara para ustedes a qué hace referencia la notificación personal y si tengan alguna duda al respecto. ¿Ninguna? Que, digamos, o para mí la notificación, pues digamos que hasta ahora veo la notificación personal porque siempre tenía entendido que, bueno, uno radicaba una Por PQR y ya ejemplo, estaba al correo o a la vivienda donde uno pues escogiera, pero pues no había visto esto de la notificación, para mí es nuevo, la verdad. es más, miren, tal vez no sé si ustedes lo vieran, yo lo se los voy a mostrar un poco rápido, como para que lo tengan en cuenta. Es solo para información general de ustedes. Denme un momento acá, yo ubico. No, esto no es, debe ser esto. Para que lo vean un poco más amigable esta información y pues les quede un poco más claro. Posiblemente no sé si hayan utilizado esta presentación, yo solo se las muestro para que les quede un poco más claro lo que les acabo de hablar de notificación personal. Permítanme un momento de estar cargando.
Prácticamente es esta regleta. Prácticamente es esta regleta. ¿La pueden ver? Sí, señor. Entonces, esta es la vida de una PQR. En la vida de una PQR tenemos el día en que el cliente realiza la radicación. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, como lo indica acá, un plazo máximo de 15 días hábiles para emitirle una respuesta al cliente. Entonces, este es el tiempo máximo que nosotros tenemos. Lógicamente, pues algunos casos se van a presentar que le damos respuesta antes porque realizamos una muy buena gestión. Nosotros, durante o luego de esos 15 días, vamos a tener 5 días para enviar una citación. En esta situación es donde nosotros le indicamos al cliente que se pueda acercar a un punto de atención presencial para ser notificado personalmente. Si en estos 5 días la persona no se acerca, es donde le decía a ustedes que al día siguiente se envía una notificación por aviso donde se le informa la respuesta al cliente y prácticamente después de enviar esa notificación por aviso, al día siguiente se entrega esa notificación y acá se va a dar por surtido todo el proceso de notificación personal del acto administrativo. Es decir, en este transcurso de días, el cliente ya conoce cuál fue su respuesta a su PQR inicial, a la PQR que radicó acá. Cuando el cliente ya conoce la respuesta, entonces, como les decía, va a tener el transcurso de 5 días para interponer recurso. Luego de que interponga su recurso y pues se le haya emitido respuesta a ese recurso, pues se agota la vía gubernativa y ahí finaliza. El proceso que estamos viendo de notificación personal es cuando al cliente se le envió esta citación. La citación es muy clara. Entonces al cliente se le indica pues prácticamente que para conocer su respuesta, su PQR número tal, se le indica la fecha en la que le radicó, pues se debe acercar a un punto de atención presencial. Sin embargo, hay clientes que llaman y desean ser notificados telefónicamente. ¿Nosotros qué vamos a hacer en esa situación? Pues le indicamos que se debe acercar directamente al punto, le indicamos que debe presentar la cédula, si es el peticionario, si es un tercero que no es el peticionario, pues aparte de la cédula de él, tiene que llevar una fotocopia de cédula del peticionario y una carta de autorización en la que confirma que puede conocer la respuesta. Y eso es lo que radicamos por la causa 577. ¿Listo? No sé si ya hayan visto esta regleta prácticamente la regleta de la vía gubernativa. Es el proceso que sigue una PQR desde el momento en que se radica hasta el momento en que se agota la vía gubernativa. No sé si recuerdan, por ejemplo, que hace poco, por ejemplo, en el tema de certificaciones, yo les decía que el tiempo de respuesta es de 10 días hábiles. Es porque acá, cuando el cliente me solicita documentos o me hace consultas, yo voy a tener un máximo de 10 días para darle una respuesta. Por eso es que en esas certificaciones no hablaban de tiempos de la vía gubernativa, sino específicamente me indicaba los 10 días. ¿Listo? Ya queda un poco más claro para todos. No sé si tengan otra inquietud o alguna inquietud. No, no, señor. Listo. Me parece muy bien. Bueno, miremos acá en el chat. Creo que escribieron. Un compañero está avisando que ya llegaron los técnicos. No sé a qué técnicos hace referencia. Tatiana García. Que los compañeros le van a hacer.
¿Cómo, Que no van perdón? a hacer la revisión del internet. Tiene como Al internet de ella se refiere. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces con esto, pues ya hemos revisado la causa 482, notificación personal. No aplica en este caso registro por parte nuestra, sino su información va a ser registrada por la causa 577, información general del proceso de autorización de datos. Listo. Entonces, vamos con otra causa que sería la causa 487, cambio de titular. Cerramos esta y vamos a ubicar la causa 487. Entonces aquí tenemos causa 487, cambio de titular. Entonces, en la descripción de la causa nos dice, dueño del inmueble solicita cambio de titular de la factura del servicio. Vamos a ver en este caso cómo se hace el cambio. Para esto, vamos a verificar las consideraciones generales. Entonces, por favor, Diana López, ¿me escuchas? Diana López. Diana, ¿estás por allí? A veces esto aparece en secciones de espiritismo, ¿no? Cuando invocan a los espíritus. Diana, ¿estás por ahí? Espíritus chocarreros. Juan, ¿me escuchas? Ellos están Algo así. ¿Ya me estás hablando, Diana? No sé. Sí, hace ratico. Hasta ahora te escucho. Listo, no hay problema. Listo, Diana, ¿me ayudas por favor con consideraciones generales de esta causa 487? ¿Ya la puedes visualizar? No, no, señor. Esperemos No que la te veo. cargue. Esperemos que cargue. Listo, ¿ya te cargó? ¿Ya la ves? Voy a leerla desde el celular entonces, porque en el computador no me cargó. Consideraciones generales. Requisitos: cliente residencial y comercial. El dueño del inmueble debe enviar al correo electrónico actualizaciondatos@grupobanti.com o presentar en un centro de atención presencial lo siguiente: factura cancelada correspondiente al último periodo, la cédula de ciudadanía y alguno de los siguientes documentos. Dice que recibo del impuesto predial del año vigente, los usuarios de la, no sé qué dice ahí, Filial. de la filial GNESP pueden solicitar este documento en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda. Correo electrónico dice www.haciendabogotá.gov.co o en los puntos de atención presencial en dicha entidad para la filial GNCB. Este documento se podrá solicitar a través de la Alcaldía Municipal o Secretaría de Hacienda Municipal, para que las filiales GOR y GNC en la Alcaldía Municipal o Registro de Instrumentos Públicos. Listo. Certificado de tradición y libertad con vigencia no mayor a 30 días. Los usuarios pueden solicitar este documento en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co o en los puntos de atención presencial de dicha entidad. Carta, venta, contrato de venta. No sé qué significa eso. La carta de venta, ahí lo especifica que es el contrato de venta. Contrato de venta
posiblemente del inmueble. Ok. Dice, certificado de Junta de Acción Comunal, JAT. Los usuarios pueden solicitar este documento directamente en la administración de la JAT de la localidad o barrio. Requisitos para conjuntos residenciales, administraciones. El cliente debe enviar al correo electrónico actualización datos grupo banti.com o presentar a un centro de atención presencial los siguientes documentos. Factura cancelada correspondiente al último periodo, la escritura de constitución de propiedad horizontal donde se menciona el nombre del conjunto, dice el certificado de tradición y libertad o predial, y Listo, ya no alcanzo a ver más. listo, permítame un momento. Entonces, cuando hablamos de filial, no sé si ya se los comentaron, pero es el homólogo de sociedad para SAP. Anteriormente en el SGC, el término para las sociedades era filial y teníamos las filiales por una sigla. Las siglas para Banti en Bogotá era GNESP, Gas Natural, Empresa de Servicios Públicos. Teníamos para Cundiboyacense las siglas GNCB, para Gas Oriente las siglas GOR y para Gas Nacer la sigla GNC. Estas son las sociedades que ahora conocemos, solo que para SAP, como ustedes se pueden dar cuenta, pues ya no vamos a manejar primero las siglas, hay que nombrarlas con su nombre completo. Y pues ya no manejamos el término de filial, sino el término de sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, estos documentos, como ustedes saben, pues están siendo actualizados día a día. Este es uno de los que se encuentran pendientes de actualización, más específicamente este recuadro. ¿Vale? Listo, entonces ahora sí me desplazo hasta aquí. Ah, bueno, y teniendo en cuenta entonces lo siguiente, lo que nos informa este cuadro es que para la sociedad Banti, entonces me van a pedir estos dos documentos. El recibo del impuesto predial del año en vigencia y el certificado de tradición y libertad con una vigencia no mayor a 30 días. Igual para Cundi. Para GOR o Gas Oriente me van a pedir me van a pedir alguno de los 4 documentos que ven ahí. Y para Gas Nacer me van a pedir también alguno de esos 4 documentos. ¿Listo? Miren que acá no dice que son los 4, sino dice alguno de los siguientes documentos. Listo. Ahora sí vamos entonces con el importante. ¿Allá lo puedes ver? No, se quedó ahí mismo. Esperemos que ya, mientras te carga, ya lo subí para que lo puedas visualizar. Importante, en caso de que el cliente prefiera hacer el envío de los documentos por correo electrónico, por este mismo medio, debe especificar el correo electrónico al que desea ser notificado. Si la solicitud del cambio del titular es realizada por el dueño del inmueble y sus datos concuerdan con los registrados en el sistema, procederá a realizar las actualizaciones de datos. Ahí está la guía operativa 0409, consulta y actualización de datos en sí por sí. Si el cliente solicita información y o requisitos sobre el cambio de titularidad, deriva la causa 577, información general, otros procesos. Nota, si el cliente informa que no puede enviar los documentos porque no tiene correo electrónico o no tiene cómo recibir la notificación a su petición por este medio, informarle que debe dirigirse a un punto de atención presencial para realizar su trámite. Deriva de la causa 577, información general de procesos. Si el cliente desea realizar cambio de titular y cuenta con conceptos de terreno aliados en convenio con la empresa, genera un segundo ticket por esta causa dirigido al equipo de servicio
de acuerdo al aliado, de la siguiente manera. Entonces, aliado producto, Servihogar, M9, creo que dice ahí. Seguro Sí, M9. MetLife MetLife. 68, Ujú. seguro SBS, BS, seguro Sí. Sura, SU, seguro Exequial, A5, Raico, RC y Corona U3. Listo, entonces permíteme un momento, por favor. Entonces, prácticamente lo que hemos evidenciado hasta acá es que el procedimiento de cambio de titular se debe realizar en un punto de atención presencial o enviando los documentos requeridos a el correo electrónico. ¿Qué es importante tener presente? Nosotros como atención telefónica vamos a informar los requisitos y tal como lo indica esa consideración que alcanzamos a ver ahí en la parte superior, nos dice que para información de el proceso y los requisitos lo vamos a derivar en la causa 577, información general, otros procesos. Es decir, que nosotros lo vamos a generar o vamos a radicar esta causa. ¿Qué pasa? Para las personas de atención presencial, cuando ellos sí realizan el proceso de cambio de titularidad, porque el cliente les presenta toda la documentación y la pueden ver de una vez, entonces ellos van a tener que radicar un ticket por la causa 487. Ahora, si por algún motivo el cliente tiene un servicio o le estamos generando en cobro en su factura el cobro de un servicio de parte de un tercero, como los que vemos ahí, Servihogar, Seguros MetLife, Seguros SBS, Sura, Exequial, Raico, aparte de haber hecho ya un ticket por la causa 487, va a tener que hacer otro ticket por la misma causa, pero lo que va a cambiar es el equipo de servicio. En este caso, el equipo de servicio que va a seleccionar es el que vemos en esa columna, dependiendo del tercero. Es decir, que cuando el cliente tenga o le estemos haciendo un cobro en su factura de un tercero, pues va a tener que hacer dos tickets. ¿Listo? Uno al equipo de servicio que vamos a encontrar abajo en análisis de atención y otro dependiendo del tercero. ¿De acuerdo? Listo. Sí, señor. Continuemos, por favor. Si el cliente solicita actualizar los datos de correspondencia, deriva la causa 471, cambio de datos de correspondencia. Si el cliente solicita cambio de dirección, deriva en la causa 453, cambio de dirección. Para los clientes cesados que demuestren ser los propietarios del predio, solo se tramita el cambio de titular hasta cuando se realice la reinstalación del servicio. Importante, la corrección de los datos se realizará con la información evidenciada en la cédula o NIT presentada por el cliente. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, aquí nos indican lo siguiente. Cuando un cliente se encuentre cesado, él ya no tiene servicio en este caso con Vanti. Si otra persona compró el inmueble y desea en este caso que se haga cambio de titular, pues para eso va a tener que solicitar como tal la reinstalación del servicio. Nosotros no le vamos a, o el Vanti no le va a hacer ningún cambio, puesto que el servicio en ese predio pues no está funcionando. Si quiere nuevamente o quiere en este caso hacer el cambio, pues va a solicitar la reinstalación y en la reinstalación pues va a indicar quién es el nuevo titular. Ahora, aquí nos derivan en diferentes causas, que son causas que ya hemos visto. Si es para cambio de dirección, pues va a derivar en la 453. Si es para actualizar datos de correspondencia, pues va a derivar en la 471. Y una aclaración importante, que es prácticamente lo que teníamos en el tema de corrección de datos, y era que si se evidencia que el cliente desea corregir alguno de los datos, pues nosotros vamos a corregir esa información
con lo que nos registre en la cédula o el NID que él nos está presentando. Permítanme, creo que alguien se conectó. Listo. En la radicación del ticket, pues nos dicen que algunos de los escenarios de esta causa van a poder quedar en trámite y otros van a quedar en trámite inmediato. Vamos a ver cuáles son esos escenarios. Igual, de acuerdo a lo que nos confirma este proceso, recuerden que nosotros, como atención telefónica, no radicaríamos esta causa. Esta causa la radicarían otros canales de atención. En las validaciones, pues tenemos que, dentro de las principales validaciones, vamos a tener los datos generales para verificar la titularidad de la cuenta contrato. Y tenemos, entonces, los siguientes escenarios. El primer escenario es cuando el cliente solicita la actualización de datos, no presenta deuda y cumple con los requisitos. Es decir, es un cambio ideal. El cliente no tiene deuda, cumple con los requisitos y solicita, en este caso, la actualización de los datos. Se nos pueden dividir los siguientes escenarios. El 1A. Si el cliente solicita la actualización de datos, cuenta con conceptos inherentes en su factura, existen documentos de cálculo asociados al documento de impresión, genera la actualización de cambio de titular y radica. Cuando habla de que existen documentos de cálculo es porque le estamos generando el cobro de los conceptos a través de una factura. Entonces, eso es que existe un documento de cálculo asociado. Si hay una factura, existe un documento de cálculo asociado. Si el cliente cuenta con conceptos relacionados con los aliados, genera un segundo ticket por la causa 487, cambio de titular, de acuerdo a las consideraciones generales. Entonces, lo que les decía en la parte superior, si aparte de solicitar el cambio de titular, nosotros vemos en el sistema que, por ejemplo, él tiene un cobro de un tercero por parte de Corona, nosotros vamos a generar un segundo ticket por esta misma causa, solo que aquí el equipo de servicio ya no va a ser trámite inmediato, sino va a ser, en este caso para Corona, U3. ¿Qué me indica? Que en este momento ese ticket nos va a poder ayudar para que ellos, en este caso, este aliado, pues también pueda actualizar la información de su sistema. En el sistema, no sé, por ejemplo, a Corona nos puede aparecer que actualmente el titular es fulanito, pero cambió de titular a Simón. Entonces, por lo tanto, ellos a través del ticket o del segundo ticket que nosotros estamos generando, se van a poder identificar ese cambio y también lo van a poder surtir en su sistema. Un momento, aquí acepto a esta persona. Ahora, el escenario 1B. Si no evidencias documentos de cálculo o no están asociados a un documento de impresión, no debes realizar la actualización. Radica. Entonces, dentro del proceso, ellos tienen que verificar que exista un documento de cálculo asociado, una factura. Si esa factura, o como tal dicha factura, no aparece o no existe, no está asociada y por lo tanto pues no se puede realizar el proceso. Pero esto ya es una consulta que realizan directamente los técnicos de atención presencial. 2. Si el cliente solicita la actualización de datos, cuenta con conceptos no inherentes en su factura y existen documentos de cálculos asociados al documento de impresión, valida. ¿Tiene pagaré firmado por el mismo titular y asume la deuda? Infórmale que se mantienen las condiciones iniciales y genera el cambio de titular, radica. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario 2 y el escenario 1? El cliente nos está solicitando la actualización de datos, pero tiene conceptos no inherentes en su factura.
Entonces, al tener estos documentos o estos conceptos no inherentes, pues ustedes saben que se hace un cobro también mes a mes. Y al hacer el cobro mes a mes, pues yo tengo que garantizar que voy a asumir esa deuda. Por eso, entonces aquí nos confirman si esa persona acepta y asume la deuda, pues yo sigo con el proceso. Para este escenario, el 2A, se realiza el cambio, las condiciones se mantienen, las condiciones del crédito. Voy a dejar el ticket en trámite inmediato y el estado de ese ticket va a ser cerrado. Permítame un momento. No entiendo qué hace usted aquí. Digo, igual no tengo palabras para agradecerle que me salvó la Pero vida. no hablan. No oigo. Listo. Gracias por su espera. Entonces continuamos con el escenario 2B. En el escenario 2B nos dice, tiene pagaré firmado por un tercero y asume la deuda, infórmale que debe firmar un nuevo pagaré. Genera cambio de titular y radica. Entonces, la diferencia entre el 2A y el 2B es que el pagaré está firmado por el mismo titular en el primer escenario y en el segundo escenario, pues resulta que el pagaré no está firmado o el tercero no tiene ningún pagaré firmado y por lo tanto, pues necesitan realizar esa actualización. Entonces, la persona que va a tener en este caso o quien va a asumir la deuda, pues nos tiene que firmar un pagaré de acuerdo a las condiciones que se hayan establecido. Dice, importante, estos casos se podrán realizar en los puntos de atención presencial. El nuevo pagaré debes generar como se hace con financiación de deuda y lo debes enviar al back office, planificación comercial, con fotocopia de la cédula y asociar las dos cuentas contrato. Si el cliente no desea firmar un nuevo pagaré, en el decreto 1166 debes dejar la constancia de la aceptación de la deuda y al firmar el acta de notificación personal queda notificada la aceptación. Genera un segundo ticket por la causa 487, cambio de titular, de acuerdo a las consideraciones generales. Entonces, este proceso aplica solo para presencial, nuevamente, por la firma de estos documentos. Es decir, él lo tiene que hacer en ese sitio.
El escenario 2C nos indica lo siguiente. Si el cliente solicita la actualización de datos, cuenta con conceptos no inherentes y no asume la deuda, dice, yo no voy a pagar esto, infórmale que no es posible realizar el cambio de titular. Deriva en la causa 269 GPT documentación no autorizada. 2D. Tiene pagaré firmado por el mismo titular y no asume la deuda. Infórmale que no es posible realizar el cambio de titular, deriva en la causa 269 GPT documentación no autorizada. 2E. Tiene pagaré firmado por un tercero y no asume la deuda. Infórmale que no es posible realizar el cambio de titular, deriva en la causa 269 GPT documentación no autorizada. Entonces, pregunta, primero que todo, ¿recuerdan qué es GPT? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es ese concepto de GPT? No, señor, no lo recuerdo. ¿Alguien lo recuerda? Santiago me está haciendo una pregunta, realmente creo que estamos en otro tema, sin embargo la respuesta es: ¿la transacción para conocer el número del medidor es la ES32? No precisamente. Entonces, el número del medidor yo lo puedo consultar a través de C4C en Servicios Públicos 360 y con la información que tengo puedo ingresar por otra transacción en S4HANA para consultar información con el número del medidor, solo que esta me pide dos datos, el material y el número. Si quieres ahora más adelante, cuando, pues no sé, tengamos un tiempito, hacemos esa validación. ¿De acuerdo, Santiago? Por el momento les estaba preguntando qué es GPT. ¿Alguien lo recuerda? ¿Vieron alguna vez esta causa en algún otro proceso? ¿O es la primera vez que escuchan ese término? Bueno, para las personas que no lo recuerdan, GPT hace referencia a gas para todos. Entonces, es cuando al cliente se le financian generalmente los derechos de conexión. Entonces, si un cliente, por ejemplo yo, Juan Carlos Espejo, tengo mi servicio de gas y yo financié los derechos, de conexión, la persona por la cual se va a hacer el cambio de titular, ejemplo, voy a hacer en este caso el cambio porque Santiago me compró la casa. Voy a hacer el cambio con Santiago, que fue el que me compró la casa. Santiago tiene que asumir esa financiación que yo había hecho de esos derechos de conexión. Aquí es donde tenemos la opción de que el cliente firma o no un nuevo pagaré. Si Santiago ya había firmado anteriormente un pagaré por otra cuenta contrato, pues no va a haber ningún problema. Me adapto a los escenarios que aquí vemos. Si no firma, si no tiene ningún pagaré firmado, o en este caso está firmado por un tercero, pues tiene que hacer el proceso que veíamos en la parte superior para firmar un nuevo pagaré. Eso siempre y cuando acepte la deuda. Pero si por el contrario Santiago dice, no, pero es que esa deuda le pertenece a Juan Carlos porque no lo pagó en su momento, quiero igual hacer el cambio de titular, no se puede realizar. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí donde lo vemos. No se puede realizar el procedimiento si el cliente no asume la deuda. En ese orden de ideas, pues se va a radicar por la causa 269. El escenario número 3, en el escenario número 3 nos dice, el cliente solicita el cambio de titular por venta del predio, realiza los pasos descritos en los numerales 1 y 2 según corresponda. Si el cliente radica por correspondencia, radica. Entonces, por correspondencia es porque llega una carta a las oficinas de Vanti con este tipo de reclamaciones o con este tipo de solicitudes. Solicito a la empresa realizar el cambio de titular de esta persona a esta persona, o
corregir mi cédula porque quedó errada. En ese orden de ideas, pues se radicará bajo esta causa, con el canal de entrada escrito, el equipo de servicio central de escritos y el estado en trámite. ¿Listo? Entonces, el cambio de titular, como nosotros lo podemos ver, únicamente vamos a indicar lo que encontramos en las consideraciones generales y vamos a remitir al cliente a los canales de atención autorizados para hacer este proceso, puntos de atención presencial, con la documentación pertinente. El punto de atención presencial, en pocas palabras, ¿qué tiene que hacer? Pues va a recibir la documentación, va a confirmar, va a realizar en este caso el proceso a través de S/4HANA. ¿Qué tiene que hacer en S/4HANA? Hacer la consulta de si existe o no un documento de cálculo asociado, y luego de que hace la consulta, pues tiene que desactivar esa cuenta contrato, crear una nueva cuenta contrato y asociar el contrato a esa nueva cuenta. Entonces es un proceso que tiene que realizar a través de S/4HANA. Inquietudes que tal vez les hayan surgido para este proceso, compañeros. ¿Alguna inquietud? Por mi parte, ninguna. No, señor. De acuerdo. Entonces, si se pueden dar cuenta en este proceso, realmente las causas son de un fácil manejo para el anillo de atención telefónica, pues teniendo en cuenta que la mayoría de solicitudes se deben realizar de forma presencial, porque se debe garantizar siempre la titularidad del cliente. Y la forma de garantizar la titularidad del cliente, pues es directamente con la verificación de su cédula, para confirmar que la persona es quien dice ser. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es brindar información. Ahora, no quiere decir que la información que brindamos no sea importante, y asimismo que yo no pueda recibir afectaciones. Ejemplo, si yo no indiqué que tenía que presentar alguno de estos documentos y solo lo remití a un punto, pues cuando la persona se acerque allá, sin la documentación, pues le van a decir, pero señor, es que a usted le indicaron o le debieron haber indicado que tenía que presentar estos documentos. Y si él me dice, pues nunca me dijeron eso, posiblemente la persona pues haga la validación y después les llegue ese error. ¿Listo? Bueno, entonces, al ver que no tienen ninguna inquietud sobre esta causa, vamos a continuar con la última causa de evento petición para este proceso, que es la causa 579, protección de datos, ley habeas data. Vamos a abrir esta causa, un momento. Protección de datos personales. Tenemos aquí la causa. ¿Qué nos dice la descripción de esta causa? Causa 579, protección de datos personales. Entonces, la causa nos menciona lo siguiente. Un momento. Cliente se acoge a la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y solicita ejercer los derechos que ésta le otorga respecto a la autorización del uso de sus datos personales para el envío de información comercial sobre productos, coberturas y ofertas de las empresas de Grupo Vanti o de terceros colaboradores. Entonces, en este orden de ideas, recuerden que en cuanto a la protección de datos personales, el cliente es el que tiene el derecho de definir si desea que nosotros compartamos esos datos personales o no. Ejemplo, Vanti puede compartir esos datos personales con otro tipo de empresas, aseguradoras, ¿sí? Por ejemplo, las que ofrecen estos servicios funerarios, y brindarles la información de sus clientes para que ellos, a través de esa base de datos, puedan contactarlos y puedan
invitarlos a que adquieran su servicio. El cliente puede decir si acepta o no que se realice este proceso. Yo quiero que se comparta mi información, yo no quiero que se comparta mi información. ¿Listo? Ahí tenemos un documento anexo que se llama Política de Tratamiento de la Información de Avanti. Si ustedes lo abren, entonces, este documento casi de 12 páginas les va a dar un poco más a profundidad el tema del tratamiento de los datos personales. Devolviéndonos con la causa, tenemos las siguientes consideraciones generales. Entonces, respecto a estas consideraciones generales, entonces, Miss Ladies Martelo, ¿estás por allí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho, perfecto. Listo, Miss te Ladies, colaboro. Dime. ¿tú nos puedes ayudar, por favor, con la lectura de las consideraciones generales? Sí, señor. Listo. Consideraciones generales. La marcación de protección de datos personales solo se realiza a personas naturales y no a jurídicas. Por esta razón, si el cliente registra en el sistema, por ejemplo, constructora, este deberá primero actualizar sus datos como propietario del punto de suministro y luego solicitar la protección de sus datos personales, teniendo en cuenta que se le brinda información para el cambio del titular deriva en la causa 577, información general, proceso de autorización de datos. Si la solicitud de protección de datos es realizada por el dueño del inmueble, procede a aplicar la confirmación de la autorización de protección de datos personales en sí. Continúo, ¿cierto? Espera un momento. Entonces, ¿recuerdan, compañeros, cómo cuando están creando el cliente hacen la marcación de autoriza el uso de sus tratamientos, autoriza el uso de sus datos personales o el tratamiento de sus datos personales? ¿Sí lo recuerdan? Sí, cuando estamos creando el ticket, ahí nos aparece como en la parte de abajo de PQRs, autoriza Avanti, algo así, el tratamiento de datos personales. Muy bien, En sí. resumen. Listo. Y acá, cuando ustedes están viendo directamente la información del cliente, en la pestaña Atributos del cliente, entonces aquí aparece ese texto. ¿Autoriza usted Avanti el tratamiento de sus datos personales? Entonces aquí me aparece pendiente, pero yo perfectamente lo puedo editar. Aquí selecciono sí y posteriormente le doy grabar. Y ahí ya me registra como sí. ¿Listo? Entonces, desde esta parte se puede hacer esa modificación. Sigamos acá. Pero en resumen también se podía hacer esa modificación, ¿no? ¿Cómo, perdón? En resumen también se podía hacer esa modificación. Ya lo miramos, entonces vayamos a la parte de resumen. En resumen aparece el equipo de clientes, las direcciones y no más. Ah, no, ok, sí. ¿Sí? Sí, vale. Y acá, digamos, si lo desplazo desde acá, entonces está el esquema, el grupo de imputación, el uso horario, título académico, profesión, malla, dirección, teléfono móvil, teléfono fijo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de nacimiento, correo electrónico, estado civil, sexo, clasificación, rol, clase de interlocutor, título, nombre, cliente potencial, estado, ID externo y ID del cliente. Es decir, no, tendría que irme específicamente si a esa pestaña de atributos del cliente. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces continuemos, por favor.
¿Qué pasó Ya con la... estás compartiendo pantalla, no la veo. Sí, ahí ya estoy en la causa. Entonces espera que te cargue. Se demora un poquitico posiblemente. Vale. Yo no la veo. Ah, no, ya cargó. ¿Ya? Sí, ya cargó. Si la solicitud de protección de datos es para un contacto distinto al dueño del inmueble, deberás indicar en la descripción del ticket que es para una persona distinta al titular de la cuenta. Antes de realizar la marcación de protección de datos personales en SAP, verifica el histórico de reclamaciones con el fin de identificar la última fecha de marcación. Si la marcación fue realizada en un tiempo menor a 30 días, no vuelvas a actualizar esta información. ¿Continúo? Sí, espérame, bajo un poco, por favor. Vale. Bueno, un momentico, hacemos énfasis también en esta aclaración. Vale. Entonces, es importante que cuando ustedes, antes de que vayan a hacer esa marcación, es decir, vayan a hacer este cambio que hacemos desde C4C, confirmen en el histórico de reclamaciones cuándo fue la última fecha en la que se actualizó esa marcación, ya que si se realizó en un tiempo menor a 30 días, no debo actualizarla. ¿Listo? Eso lo deben tener presente de acuerdo a la reclamación o a las reclamaciones que se han realizado. Continuemos ahora sí, compañera, con la nota. Listo. Nota, una vez se realice la protección de datos personales al cliente, es importante aclararle que la empresa continuará enviando las comunicaciones pertinentes e inherentes a la prestación del servicio de gas natural y a los que haya lugar para propender. Ay, se me quitó. Espérame. No te preocupes, ya. Listo. Para propender la seguridad en el predio, por ejemplo, información relativa al ciclo de revisión periódica obligatoria RPO y VTR, cartas o comunicaciones acerca de procesos de facturación, recaudo o cobranza, entre otros. Entonces prácticamente lo que nos indica esa nota es, listo, yo voy a dejar de enviarle la información comercial sobre seguros, sobre nuevos programas, sobre algún producto o servicio al cual usted pueda acceder. Pero ojo, eso no quiere decir que yo le deje de enviar información importante de su predio como la fecha en que tiene que programar su RPO porque posiblemente ya está cerca. O cartas o comunicaciones sobre procesos de cobranza o recordarle que su factura está pendiente de pago. Eso continúa normal. ¿Listo? Las que se van a dejar de enviar prácticamente son esas en las que se ofrecen productos o servicios diferentes. Listo, continuemos con el importante. Importante, debes digitar al principio de la descripción del ticket la tipificación de acuerdo con la decisión tomada por el cliente, así, 01, no autoriza, 02, autoriza. Si el cliente no autoriza el envío de la información comercial de las empresas del grupo Vanti o terceros aliados, verifica si existe en SAP factura emitida. De ser así, infórmale que su solicitud será tramitada a partir del siguiente mes debido a que la factura se encuentra en proceso de entrega. De lo contrario, infórmale que a partir de la siguiente facturación no recibirá más información comercial. Si el cliente solicita información sobre el procedimiento o no cumple con el requisito de titularidad, suministra la información pertinente, deriva en la causa 577, información general, proceso actualización de datos. Listo, muchísimas gracias, compañera. Entonces, aquí ya vemos parte de las consideraciones generales. En cuanto a esta causa, si él solicita información, vamos a derivarlo en la causa 577. Si en este caso solicita
que ya no le llegue esta información, yo tendré que realizar el proceso en el sistema y dejar el ticket pertinente por esta causa, la 579. El ticket en este caso, según lo que nos indicaba, bueno, que creo que omitieron esa parte, pues va a ser de trámite inmediato. En las validaciones que tengo que validar, la marcación de autorización del uso de datos personales, eso lo hago a través de C4C, a través de la opción de atributos del cliente. En el análisis de atención tenemos los siguientes escenarios. Tenemos dos escenarios. El primer escenario, si el cliente cumple con el requisito de titularidad y autoriza o no el uso de sus datos, realiza el procedimiento conforme a lo mencionado en las consideraciones generales y la marcación en el sistema. Radica y finaliza el ticket inmediatamente con resultado 01, accede. Atención presencial. Ellos pues emitirán el formato de decreto 1166 de forma inmediata para dejar constancia de la respuesta emitida al cliente, de acuerdo a lo que se informa en las consideraciones generales. Asimismo, se deberá asegurar el diligenciamiento, un momento acá, autorizamos a quien entró, listo ya, de los formatos autorizados del uso de los datos personales de los clientes y anéxalo con la copia de la respuesta emitida al cliente para ser enviado al archivo central de la empresa. En la descripción del ticket ingresa sí o no de acuerdo a lo que solicite el cliente en cuanto al tratamiento de sus datos personales. Entonces, importante cuando nosotros digitemos la información, confirmar en la descripción del ticket dicha información. Para el escenario 2, si el cliente cumple con el requisito de titularidad y autoriza o no el uso de sus datos personales por escrito, entonces está el proceso para la radicación por escrito y por eso los canales de entrada es redes sociales, oficina virtual y escritos. El equipo de servicio para este caso pues es central de escritos y el estado, análisis y respuesta. Entonces, todo este proceso lo realizamos nuevamente a través de C4C. Ahí ya están viendo mi pantalla en C4C. Nos dirigimos a la parte de clientes individuales. Recordemos que la causa, de acuerdo a las consideraciones generales que leímos, vimos que únicamente aplica para persona natural. Por lo tanto, ingresamos por clientes individuales. Luego de eso vamos a atributos del cliente y hacemos la actualización. Cuando vayamos a generar la modificación de la causa, pues debemos recordar que en la descripción del ticket vamos a registrar si se autorizó o no autorizó ese tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud, compañeros? Mañana, ya hoy pues se nos culminó el tiempo, mañana vamos a hacer unos ejercicios para poder confirmar esta información. Vamos a radicar las diferentes causas. Entonces, igual les aconsejo pues repasar muy bien sus apuntes para verificar la información en qué parte se encuentra y así poder presentar las evaluaciones y la certificación de este itinerario sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión del día de hoy, compañeros? No, por mi parte. No, señor. No, señor. Bueno. ¿Listo, compañeros? ¿Listo, compañeros? Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Mañana vamos a continuar con algunos ejercicios de este itinerario. Vamos a verificar en el aula virtual cuáles son los temas pendientes que tenemos, actividades pendientes que tengamos. Posteriormente, realizaremos la evaluación y verificaremos el itinerario de PURCLOT de acuerdo a la escuela de formación. ¿Listo? Agradezco a todos la atención que tuvieron el día de hoy. La actitud estuvo muy buena. Agradezco a todos también su ayuda y sobre todo la disposición que tuvieron. ¿Listo? Nos vemos mañana temprano a las 8 de la mañana. Vale, gracias. Listo, vale, gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego a todos, muchas Chao. gracias. Hasta luego, que estén bien Dios los todos. bendiga. Gracias, hasta luego. Chao, chao.